Tema de investigación, valoración del estado nutricional en la desnutrición infantil. En esta presentación que hemos preparado estaremos hablando generalidades de la desnutrición, datos estadísticos de Honduras en comparación con países de la región, así como también estaremos exponiendo en qué consisten, por qué se deben hacer y qué nos permiten diagnosticar cada una de las valoraciones en el estudio nutricional, como la clínica, antropométrica, dietética y bioquímica, las cuales deben analizarse de manera simultánea para obtener un diagnóstico certero en la desnutrición infantil. Antes de hablar sobre la desnutrición infantil, daré un breve concepto sobre qué es la nutrición. Se dice que la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Según la OMS, para tener una buena nutrición se recomienda una dieta suficiente y equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular. Este es un elemento fundamental de la buena salud. Continuando, la desnutrición infantil es una enfermedad multisistémica. Como su nombre lo indica, son consecuencias de trastornos genéticos que afectan a varios órganos y producen un desarrollo anormal de múltiples partes del cuerpo. También la desnutrición infantil es producida por la disminución drástica, aguda o crónica de la disponibilidad de nutrimentos, ya sea por la ingestión insuficiente de nutrientes, inadecuada absorción, exceso de pérdida, suma de dos o más de estos. La desnutrición comprende el retraso del crecimiento, que significa cuando la estatura es inferior a lo que corresponde a la edad, la emaciación, que es cuando el peso es inferior al que corresponde a la estatura, la insuficiencia ponderal, el peso es inferior al que corresponde a la edad, y las carencias o insuficiencias de micronutrientes, que es por la falta de vitaminas y minerales. Y algunas de las causas de la desnutrición infantil puede ser por la falta de acceso al agua, a los alimentos o a la atención sanitaria, la escasa educación materna y las prácticas inadecuadas en el manejo o cuidado de los niños. Los tipos de desnutrición infantil pueden ser aguda, crónica, crónica agudizada. En la aguda es cuando el peso es menor de lo que corresponde con relación a su altura. La crónica es cuando la talla para la edad está alterada y el peso para la talla es normal. En la crónica agudizada, la talla para la estatura está alterada y el peso para la talla es bajo. Estadística de la desnutrición infantil. Honduras, el tercer país de América Latina con mayores tasas de desnutrición crónica infantil. Honduras se encuentra en la lista con un 22.6% de la población infantil menores de 5 años. De hecho, en países como Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, más de la mitad de los pequeños que viven en el campo no consumen lo suficiente según la FAO. Según el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2018, casi la mitad de los niños guatemaltecos, estimado un 46.5%, están desnutridos. Entre ellos los indígenas de las zonas rurales. El problema es mucho más grave, este afecta a un 61%. La valoración clínica en la desnutrición infantil es muy importante,
ya que por medio de esta podemos comprender desde la valoración de los antecedentes personales por medio del análisis de la historia clínica hasta la búsqueda de signos carenciales de nutrimentos. Se dice que estos son unos indicadores clínicos y muy sensibles para la detección de los problemas nutricionales. También son datos importantes que permitirán interpretar los indicadores antropométricos en función del crecimiento. La desnutrición infantil también se puede clasificar según su etiología, que puede ser primaria, secundaria, mixta o terciaria. En la primaria se determina si la ingesta de alimentos es insuficiente. En la secundaria, cuando el organismo no utiliza el alimento consumido y se interrumpe el proceso digestivo de los nutrientes. En la terciaria, cuando la unión de ambas condiciona la desnutrición. Siguiendo con la clasificación clínica, la suma de signos específicos puede cuadrar la desnutrición de la siguiente manera. Puede ser kwashiorkor o energético-proteica, que en niños se presenta como un cuadro clínico caracterizado por una ingestión dietética de proteínas y calorías inadecuadas para las necesidades corporales. Algunas de las manifestaciones clínicas pueden ser crecimiento deficiente, edema, que es la presencia de exceso de líquido en algún órgano o tejido del cuerpo, cambios en el cabello, que puede ser rojizo y muy débil, lesiones en la piel, bajo peso y anemia. También está la marasmática o energético-calórica, que esta es ocasionada por una ingesta pobre de alimentos, tanto en proteínas como en contenido energético, pero predomina la deficiencia calórica. Algunas de las manifestaciones clínicas tenemos la emaciación, que esta es la pérdida involuntaria del peso corporal, la disminución de todos los pliegues, disminución de la masa corporal, que se refiere a la disminución del tamaño del músculo, la piel seca y plegadiza. Y por último está kwashiorkor marasmático o mixta, que esta es la combinación de ambas entidades clínicas. Los niños con kwashiorkor marasmático tienen todas las características del marasmo nutricional, incluso emaciación grave, falta de grasa subcutánea, crecimiento deficiente y además del edema. Pueden tener también algunas de las características del kwashiorkor ya descritas. Asimismo, pueden ocasionar cambios en la piel, por ejemplo la dermatosis, cambios en el cabello, cambios mentales. Muchos de estos niños pueden presentar diarreas. Valoración antropométrica. La medición de los segmentos es una forma objetiva de evaluar el crecimiento y la distribución muscular y grasa, así para determinar la respuesta al tratamiento. Los segmentos antropométricos que ya se han valido para el estudio de la desnutrición son los siguientes: peso, talla o estatura, circunferencia de cabeza, circunferencia de la parte media de brazo, espesor del pliegue cutáneo y de la cadera y tricipital, el segmento superior e inferior. Estos segmentos corporales deberán medirse en todas las consultas. Sin embargo, los dos más utilizados para la evaluación nutricional es el peso y la talla. La técnica debe ser estandarizada para que las mediciones sean confiables.
La evaluación antropométrica del estado nutricional individual de un niño debe de ser interpretada en el contexto de la evaluación comprensiva del estado de salud y enfermedad. Si no se hace una buena evaluación, se puede llegar a confundir con un desnutrido o con un niño constitucionalmente pequeño, o aún más con un delgado o viceversa. Las medidas de mayor utilidad son: peso. Los niños deberán pesarse sin ropa o con la mínima posible antes de tomar alimentos, y previo a la toma hay que calibrar la balanza y confirmar que sea en 0. Estatura. En los niños menores de 2 años se mide como longitud. El instrumento para medirlas se utiliza el infantómetro. Perímetro cefálico. Es un indicador indirecto de crecimiento encefálico y es el más indirecto aún del estado nutricional. Se mide sobre un plano horizontal que va al occipucio o a las prominencias frontales, pasando por el implante de las orejas con una cinta métrica no elástica. Pliegues cutáneos. Sirve para medir la grasa subcutánea. La medición se hace con calibradores o plicómetros antes de medir el panículo adiposo mediante la palpitación de los dedos. El pulgar e índice de la mano izquierda se excluye el músculo y se sostiene solo el panículo adiposo, mientras que con la derecha se aplica el calibrador. Los índices más comúnmente utilizados para evaluar el crecimiento de los niños son: peso y edad. Es un índice que se utiliza para definir el estado nutricional general del paciente pediátrico. Talla para la edad. Tiene aplicaciones y limitantes semejantes al índice de peso y edad. Siempre es un problema crónico o un crónico agudizado. Para menores de 2 años se emplea el término longitud para la edad. Se asocia con una variedad de factores que producen una ingesta insuficiente y crónica de proteínas, energía, vitaminas y oligoelementos. En mayores de 2 años, esta condición puede ser irreversible. La baja talla para la edad, desnutrición crónica o desmedro ha sido identificada como un indicador para medir los problemas de desarrollo de la niñez por su estrecha relación con problemas de aprendizaje escolar y a la larga con el déficit de la productividad del individuo adulto. Peso para la talla. Indica lo apropiado del peso del individuo comparando con su propia altura. Este cociente valora con más precisión la constitución corporal y distingue la consunción, desnutrición aguda o de la atrofia de la desnutrición crónica. Buen día, yo les comentaré un poco acerca de la evaluación dietética llevada a cabo en los episodios de desnutrición infantil. En este apartado del proceso de evaluación nutricional se considera uno de los más complicados, debido pues a la dificultad que representa la obtención de datos precisos, puesto que muchas veces la persona encargada de brindar la información opta por responder lo que al profesional que le está aplicando la herramienta le gustaría escuchar. Las herramientas que se emplearán para la obtención de dicha información serán los métodos tanto retrospectivos como los prospectivos que fueron descritos en la clase, como ser, por ejemplo, el recordatorio de 24 horas, la frecuencia de consumo de alimentos, el historial dietético, etc.
En la desnutrición del lactante y del niño pequeño se consideran primordialmente tres etapas o fases, entre las cuales están la fase de estabilización, la fase de recuperación y la fase de seguimiento. En la fase de estabilización estará dirigida fundamentalmente a tratar o a prevenir las complicaciones asociadas al déficit nutricional, dentro de las cuales la más frecuente y severa es la hipoglucemia. En la fase de recuperación, la alimentación inicial debe tener las siguientes características. Número 1. Ofrecer alimentos frecuentes, o sea, cada 2 o 3 horas, inclusive en la noche. Considerar la energía a 100 kilocalorías por kilogramo de peso al día y un aporte proteico de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. También deben emplearse fórmulas lácteas, preferiblemente bajas en lactosa, que aportan 75 kilocalorías y 0.9 gramos de proteína por cada 100 mililitros. Pueden agregársele maicena para elevar la concentración energética con carbohidratos complejos. Tan pronto como el paciente empiece a ganar peso y presente signos de recuperación, se recomienda mantener comidas frecuentes, elevar el aporte de calorías entre 150 y 220 kilocalorías por kilogramo de peso al día, aumentar las cantidades de proteína entre 4 a 6 gramos de proteína al día, considerar que las necesidades de vitaminas, minerales y otros elementos pueden ser 2 o 3 veces superiores. Y en la fase de seguimiento, la vigilancia nutricional es muy importante. La evaluación nutricional se debe realizar cada 1 o 2 meses. Se valorarán individualmente las indicaciones dietéticas. Y en este paso, la familia deberá haber recibido información acerca de la educación alimentaria y nutricional. Desnutrición en el niño preescolar y escolar. La desnutrición severa en niños con señales de complicaciones previas y en aquellos que viven bajo condiciones sociales deplorables que no permiten un adecuado tratamiento médico y nutricional requieren hospitalización. Los pacientes con una desnutrición no complicada pueden ser tratados fuera del hospital, ya que la hospitalización incrementa el riesgo de infecciones oportunistas que podrían complicar la situación del menor. La intervención dietética se debe realizar una vez que se haya confirmado el cuadro de desnutrición. Esta se puede llevar a cabo en 3 partes. Número 1. Restauración del estado nutricional. Aquí uno de los objetivos primordiales es reemplazar el déficit de nutrientes tan pronto como sea posible. Para ello, se recomienda un incremento gradual en el suministro de los nutrientes. La mejor opción es comenzar con una fórmula líquida oral, distribuyendo igualmente dentro de 6 a 12 alimentaciones por día. Esta alimentación frecuente en pequeños volúmenes pudiera ser dada cada 4 horas para prevenir los vómitos y el desarrollo de hipoglucemia e hipotermia. Para niños con buen apetito, la fórmula líquida debe ser parcialmente sustituida con alimentos sólidos que tengan una gran densidad y con nutrientes fácilmente digeribles. La fuente de proteína deberá ser de alto valor biológico y fácilmente digerible. 2. Rehabilitación nutricional. Esta comienza usualmente 2 o 3 semanas después de la admisión. Se da cuando el niño no presenta serias complicaciones, come satisfactoriamente y gana peso. Esto puede comenzar en el hospital y continuar preferiblemente en la casa. Los pacientes pueden continuar comiendo adecuadas cantidades de proteínas y otros nutrientes, especialmente cuando los alimentos tradicionales son introducidos en la dieta. 3. Introducción de la alimentación. Los alimentos se introducirán gradualmente en la dieta en combinación con la fórmula alta en proteínas y energía. Para los niños, la dosis mínima de proteína diaria es de 3 a 4 gramos y la energía de 120 a 150 kilocalorías por kilogramo de peso. La densidad de los alimentos sólidos puede ser incrementada con aceite, usando proteína animal y
preparaciones con proteínas de soya. Los alimentos terapéuticos listos para el consumo se han venido implementando con mayor frecuencia en años recientes, sobre todo en países africanos donde la desnutrición infantil es bastante marcada. Estos alimentos han revolucionado el tratamiento de la malnutrición grave, su utilización en el hogar es segura y garantizan un rápido aumento de peso en niños muy malnutridos. La ventaja de los alimentos terapéuticos listos para el consumo es que se presentan en forma de pasta que no hace falta mezclar con agua, lo que evita el riesgo de proliferación bacteriana en caso de contaminación accidental. Estos productos están elaborados principalmente a base de mantequilla de cacahuate mezclada con leche desnatada en polvo, vitaminas y minerales. La valoración bioquímica nos sirve para determinar si ante una deficiencia nutricional el organismo aumenta la eficacia de la absorción, altera la utilización o disminuye la excreción de los nutrientes, hechos que solo pueden ser comprobados a través de un estudio bioquímico. Debido a sus características, se alteran muy rápidamente, razón por la que son utilizados para detectar deficiencias subclínicas. Sin embargo, en la práctica cotidiana, la evaluación bioquímica solo se realiza para confirmar una presunción diagnóstica surgida a partir del interrogatorio o el examen clínico que le hayamos realizado al paciente, en este caso, a un niño o a una niña. Por tanto, ninguna de las pruebas que realicemos se deben analizar de manera aislada, sino que deben hacerse en conjunto a través de un perfil en el que evaluamos no solo un indicador, sino varios, los cuales al final del análisis deben ser capaces de informar, 1, si la nutrición que está recibiendo el paciente en el momento del estudio es adecuada a sus necesidades, y 2, si el paciente está realmente desnutrido. Durante el análisis de los indicadores bioquímicos debemos tener en claro dos conceptos: la sensibilidad, que es la capacidad de detectar cambios apenas se producen, y la especificidad, que es la capacidad para determinar que las alteraciones detectadas en los valores bioquímicos son producidas por la causa en estudio y no por otra causa, en este caso la desnutrición. ¿Cuáles pueden ser esas otras causas? Bueno, pueden ser estados de deshidratación, pérdida de sangre, estados de enfermedad en las que se presenta una respuesta inflamatoria ante infecciones, traumas, fallo en algún órgano, quemaduras o cáncer. Al tener en claro que nuestro paciente pediátrico no está cursando alguna de las situaciones antes mencionadas, podemos asegurar que los cambios en los valores bioquímicos se deben efectivamente a una desnutrición, a menos que por alguna patología preexistente nuestro paciente presente una desnutrición secundaria. Respecto a los tipos de indicadores que vamos a utilizar en el diagnóstico de desnutrición infantil, tenemos los siguientes. 1. Los indicadores que reflejan el estado nutricional con relación a las proteínas. 2. Los indicadores de la masa muscular. Y 3. Los indicadores del estado inmunológico. Los indicadores que reflejan el estado nutricional con relación a las proteínas son albúmina, transferrina, prealbúmina, proteína transportadora de retinol, las cuales son sintetizadas en el hígado. En primer lugar tenemos la albúmina, la cual es la más abundante en plasma. Sus funciones principales son transportar aminoácidos, ácidos grasos, calcio, bilirrubina, enzimas, hormonas y drogas en el plasma, entre otras funciones. Su sensibilidad es pobre debido a que su vida media en sangre es larga, de 14 a 21 días aproximadamente. La hipoalbuminemia puede presentarse por un aporte proteico insuficiente y es un marcador poco sensible en las alteraciones recientes de la nutrición, limitando su utilidad para detectar cambios agudos, pero puede ser adecuada para valorar estados graves y prolongados de desnutrición. Por tanto, puede usarse como un indicador de pronóstico de morbilidad y mortalidad por su relación con enfermedades graves. En segundo lugar, tenemos a la transferrina. Su síntesis está regulada por la ferritina y su principal función es transportar hierro a la médula ósea.
Tiene una vida media de 7 a 10 días y sus alteraciones deben ser evaluadas en el contexto de las reservas de hierro. Tiene sensibilidad y especificidad limitadas para el hallazgo de desnutrición proteica, pero en comparación con albúmina responde con mayor rapidez a los cambios del estado de proteínas. Sus niveles pueden ser variables en los grados leves y moderados de desnutrición. En tercer lugar tenemos a la prealbúmina. Su función principal es la unión de hormonas tiroideas T3 y T4. Tiene una vida media de 2 a 3 días, por lo cual se utiliza como un marcador proteico energético de pacientes con algún estado patológico. Es un indicador muy sensible en la detección de la desnutrición aguda, la cual refleja rápidamente la deficiencia de proteínas y calorías. Las concentraciones de prealbúmina en suero descienden de manera rápida con una dieta deficiente y el descenso hacia los valores más bajos de lo normal, por lo común se presenta alrededor de 10 días a partir de la deficiencia en la ingesta de alimentos adecuada. Pero cuando se inicia una terapia nutricional y realimentación adecuada, los valores se normalizan, por lo que la prealbúmina se considera un buen predictor del estado proteico y la energía que se obtiene mediante la dieta y puede servir como un marcador de malnutrición aguda. Finalmente, en cuarto lugar, tenemos a la proteína ligadora del retinol. Su función principal es el transporte del retinol. Tiene una vida media muy corta de 12 horas, por lo cual es un buen indicador en pacientes graves. Es un indicador sensible de desnutrición por deficiencia de calorías o proteínas. A continuación tenemos los valores de las proteínas séricas, sus valores normales y los grados de desnutrición en los que podemos ubicar los valores a medida que descienden por debajo de lo normal. En segundo lugar tenemos el indicador de la masa muscular. Primero vamos a definir qué es la creatinina. La creatinina es un producto de desecho generado como parte del catabolismo de proteínas en los músculos como parte de la actividad diaria. Normalmente los riñones filtran la creatinina de la sangre y la expulsan del cuerpo por medio de la orina. Cuando hay un problema con los riñones, la creatinina se puede acumular en la sangre y sale menos por la orina. La eliminación de la creatinina es inversamente proporcional a la edad. Disminuye en los estados de depleción proteica, es decir, ausencia o disminución de proteínas, y aumenta en la infección aguda, traumas y dietas ricas en proteínas. La proporción de creatinina para la talla se define como la excreción urinaria de creatinina en 24 horas por centímetro de longitud o talla, dividido entre la excreción urinaria de creatinina de 24 horas por centímetro de longitud o talla de un niño de referencia de la misma edad. ¿Cómo se calcula? Bien, se mide la creatinina en orina del niño en miligramos durante 24 horas. Esto se multiplica por 100 entre la creatinina predecible de orina en 24 horas de los valores de referencia. Una vez que hemos calculado el porcentaje de la excreción de creatinina en orina en 24 horas, vamos a proceder a ubicarlo según el grado de desnutrición. En el cuadro de arriba se nos indica que si se presenta un porcentaje de 110 a 90%, el grado de desnutrición es normal, es decir, no presenta ningún tipo de desnutrición. Si presenta de un 89 a un 80%, el grado de desnutrición es leve. Si presenta de 79 a un 70%, el grado de desnutrición es moderado. Y si el valor es inferior al 70%, el grado de desnutrición es grave. A continuación se presentan los valores normales en la infancia del índice creatinina para la talla. Estos valores fueron tomados de un estudio realizado en el 2015 en niños cubanos. Vale aclarar que hay escasa bibliografía referente a los índices de creatinina para la talla en pacientes pediátricos. Sin embargo, en general, podemos concluir que la creatinina se relaciona con la longitud o la talla
porque independientemente de cambios en la composición corporal del paciente, es útil para cuantificar el déficit de la masa muscular. En tercer lugar, tenemos los indicadores del estado inmunológico. ¿Y por qué se evalúa? Porque durante la desnutrición se deprime la capacidad inmunológica, provocando la involución de las estructuras linfoides y la reducción de la cifra total de linfocitos. Sobreviene a su vez una alteración de la función inmunitaria celular, condición que también llega a ser afectada por infecciones concurrentes. Por lo tanto, para evaluar de manera específica una situación nutricional disminuida, se determinan ciertos parámetros relacionados con la función inmunitaria, como el recuento total de linfocitos. Pero primero recordemos qué son los linfocitos. Son un tipo de célula inmunitaria elaborada en la médula ósea que se encuentran en la sangre y en tejido linfático, con funciones de defensa e inmunidad. Se dividen en 3 tipos, los cuales circulan en sangre. Alrededor del 80% son linfocitos T, en un 15% son los linfocitos B y un 5% los linfocitos NK. Los linfocitos NK son las células natural killer, encargadas de la defensa frente a infecciones víricas y la eliminación de células tumorales. Los linfocitos B elaboran anticuerpos o inmunoglobulinas, y los linfocitos T ayudan a destruir las células tumorales y a controlar las respuestas inmunitarias. Por tanto, el recuento total de linfocitos consiste en la suma de los 3 tipos de ellos. Si se registran valores de las células por milímetro cúbico, indican lo siguiente: mayor a 2000 células, normalidad; de 1200 a 2000 células, desnutrición leve; de 800 a 1200 células, desnutrición moderada; y menor a 800 células, desnutrición grave. En segundo lugar, tenemos la concentración de linfocitos T, que es un análisis que mide la cantidad de las células T en la sangre. Sus valores normales oscilan entre 800 a 3200 células por milímetro cúbico. En tercer lugar, tenemos la prueba de reacciones cutáneas, la cual consiste en la aplicación intradérmica de 3 a 5 antígenos, ya sean bacteria, virus, hongo o alérgenos. La reactividad se evalúa a las 24, 48 y 72 horas de la aplicación. Los valores se interpretan de la siguiente manera: si 2 o más antígenos dieron positivo, indica normalidad grado 2. Si 1 dio positivo, indica anergia relativa grado 1. Y si ninguno dio positivo, indica anergia grado 0. En este sentido, la desnutrición calórico-proteica produce un estado de anergia, que es la disminución o falta de la respuesta a las pruebas de hipersensibilidad cutánea. En cuarto lugar, tenemos la prueba de determinación de inmunoglobulinas IgA, IgG e IgM. Primero, vamos a definir qué son los anticuerpos o inmunoglobulinas. Son proteínas producidas por el sistema inmunológico para atacar a los antígenos, como bacterias, virus, hongos y alérgenos. La inmunoglobulina A está presente en grandes concentraciones en las membranas mucosas, particularmente en las paredes internas de las vías respiratorias y el tracto gastrointestinal, como también en la saliva y las lágrimas. Desempeña un papel en las reacciones alérgicas. La inmunoglobulina G es el tipo de anticuerpo más abundante en los líquidos corporales. Brinda protección contra las bacterias y las infecciones virales. Y la inmunoglobulina M se encuentra principalmente en la sangre y en el líquido linfático. Es el primer anticuerpo que el cuerpo genera para combatir una infección. Por tanto, se miden simultáneamente. Al evaluarse juntas, brindan información importante sobre el funcionamiento del sistema inmunológico, especialmente en lo relacionado con las infecciones y las enfermedades autoinmunes.